Voy a compartir el material y ahí vamos iniciando ya con él. Indicarles que va a ser una clase em, corta, porque solamente es como indicaba la clase introductoria, solamente en esta ocasión la elaboración de la monografía, ¿no? En posgrado. Y por lo general las clases van a ser ya empezando con el primer módulo que se va a iniciar ya el próximo mes con el módulo 1, ¿no? Que es en esta ocasión es sobre la planificación curricular en educación superior. Entonces, eh, ahí las clases van a ser más o menos 1 hora y media, ¿no? Entonces, eso, y ahora, ahora será menos, ¿no? Entonces vamos a, como les digo, solamente una explicación de lo que es se hace la monografía, los detalles, los pasos que uno debe seguir. Bien. Para empezar, quisiera saber tal vez algún conocimiento que tengan relacionado sobre la monografía. Tal vez alguien podría decirme qué entienden por monografía o qué es una monografía en sí. Tal vez si tienen tal vez algún conocimiento. ¿Alguien me podría decir? Si alguna vez escuchó. Buenas, Sí. buenas tardes, ¿Cómo mi está? nombre es Buenas tardes. Gabriela. ¿Cómo está, Gabriel? La monografía es una elaboración de un documento resumido, tiene alrededor de 60 páginas como máximo, donde contempla todo lo relacionado, en este caso, al diplomado que sería en educación superior. No tiene no tiene una hipótesis porque no es no es una tesis y se puede. Hola, hola, sí, está bien. Si no se la escuchó. Sí. Hola, hola. ¿Me Sí, escucha? sí, ahora sí la escucho. Perdón, le decía, ¿no? La monografía es un resumen más pequeño que la tesis, porque la tesis normalmente son por lo general más de 150 hojas, o en cambio la monografía tiene alrededor de 60 páginas que contempla el planteamiento del problema, los objetivos, pero no tiene una hipótesis y se pasaría directamente al diagnóstico y a la propuesta de investigación que en relación al tema que sea sujeto, perdón, la redundancia de investigar. Sí, muchas gracias, Gabriel. Sí, es así, la monografía, como lo vemos en el material, sí es más que todo un tema de investigación que se hace, no un tema específico, un estudio en particular, ya más sobre todo es una revisión bibliográfica que se hace, ¿no? No tanto así una investigación tal cual como se conoce. Es decir, digamos que en la monografía, no por lo general, a diferencia de una tesis, no se hace la parte estadística, por ejemplo, no solamente se hace las revisiones de fuentes secundarias, fuentes primarias, y de acuerdo al tema que uno vaya a elegir, ¿no? Entonces, como dice, se basa en fuentes secundarias bibliográficas, que pueden ser libros, temas relacionados, ¿sabes? Con mi tema que yo quiero investigar, y sobre todo relacionados con el diplomado, que en esta ocasión es educación superior. En acá también se les va a indicar cuáles son las líneas de investigación que deben seguir y de acuerdo a eso elegir un tema, ¿sí? También es posible que esta sea complementada con una investigación de campo, pero eso son raras veces una monografía se hace con una investigación o parte estadística, ¿no? Por lo general, la mayoría de las monografías, más sobre todo, puede ser, digamos, una fundamentación teórica desde el punto de vista ya del autor, aparte que tomamos en cuenta el punto de vista de varios autores y nosotros sacamos nuestro punto de vista de acuerdo al tema que estamos investigando, ¿no? Por lo general es un estudio de tipo analítico y descriptivo, ¿no? Y no plantea hipótesis, por si acaso. Eso también es la otra diferencia con la tesis, que en la tesis sí hay una hipótesis. No es deductiva ni predictiva, aunque en algunos casos puede ser propositiva, ¿no? Digamos, tal vez puede ser como iniciar o hacer una propuesta, digamos, de mejorar ciertos elementos. Y si vamos a hablar de educación superior, tal vez quiero
mejorar con mi teoría de diseño curricular, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Elaborar un diseño curricular en educación superior, o tal vez estrategias didácticas, evaluación en educación superior, de acuerdo a la temática que uno elija y también de acuerdo a las líneas de investigación del diplomado, ¿no? Entonces ahí vamos viendo a través de fuentes primarias y secundarias, como decía, ¿no? Ahora hay tipos de monografías, ¿no? Entonces son tres los tipos de monografías. Y en esta ocasión es compilación. Entonces, por lo general, en el diplomado se usa más este tipo de monografía, ¿no? Que se refiere más que todo al análisis crítico de la biografía ya existente, del tema que uno va a elegir, va a exponer, ya desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y opinión de otros autores. Y tal vez incluso hasta actualizar, incluso con nuevas teorías, ¿no? De un punto de vista de que tal vez más de base una teoría que se vio hace años, digamos, por ejemplo, del diseño curricular, del plan curricular, si voy a poner un ejemplo, que tal vez ha cambiado en muchos aspectos, ¿no? Desde hace 10 años ya no es lo mismo. Entonces eso va viendo, va actualizándose de esos temas y tal vez va uno poniendo los aportes que uno va conociendo, va creando, ¿no? Entonces, es importante tener un buen nivel de comprensión, ¿no? Para poder referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. Uno va revisando, ya sean artículos, libros, revistas, del tema que ha elegido, y va haciendo como se puede decir, fichas de resumen, ¿no? Que por lo general uno va haciendo para llevar a cabo su trabajo al final, ¿sí? El otro tipo es de investigación, ¿no? Que conlleva una serie de pasos, ¿no? En la búsqueda de estudio, problemas, el problema aportando hallazgos, recomendaciones para su solución y su punto de vista nuevo, ¿sí? Y el estudio de caso, que es más que un tema de descripción de un caso, una experiencia con otros similares, tal vez yo digamos alguna experiencia, pero general estudio de caso se hace más en el área de psicología, más o menos, ¿no? Entonces, casi en la educación superior, o en este caso en esta área, más como les decía, se lleva el tipo de monografía de compilación, que tal vez muchas veces, algunos sí lo han hecho tal vez del tipo de investigación, ¿no? Pero dependiendo del tema. Y al final, el estudio de caso, como decía, se compara con otros casos similares y finalmente se presenta una serie de conclusiones de acuerdo al caso que uno ha presentado, ¿no? Ahora, el carácter de la monografía y parámetros para su evaluación, ¿no? Por lo general, la monografía tiene que constituir una fase culminante, entonces, como decía, para el título del diplomado, en este caso para obtención del diploma. La monografía debe caracterizarse por tener una base conceptual, ¿sí? Tiene que tener una base conceptual, una metodología, coherencia lógica interna y claridad, ¿no? En la escritura también, buena redacción, ¿no? Tiene que haber una buena redacción, digamos, no podemos repetir la misma entrada o inicio, digamos, de un párrafo y el siguiente párrafo hacer lo mismo, ¿no? Pueden tener unas introducciones similares, digamos, a un término. Entonces, tiene que ser lógica y no repetición también en cuanto a la redacción. El aporte de una monografía se define en medida en que uno va profundizando el problema, va dando sus puntos de vista después de haber leído, digamos, o consultado varias bibliografías, y ahí va sacando sus conclusiones, ¿sí? Debe señalar tal vez una monografía de manera amplia las ideas de otros autores. Cuando hablamos de las ideas, muchas veces nosotros, o muchas veces se usa en la ocasión el plagio, y lo copian tal cual está en un libro, por ejemplo. Y hoy en día sabemos que un libro se puede obtener, es más económico que hace años, ¿no? Hace años no había el internet, no había ahora que es la famosa, o la herramienta famosa que es el PDF, que un día si uno entra a una página, digamos, donde se puede bajar libros, y hay libros que sí se pueden bajar en PDF, y a veces y hace la forma de copiar a veces de autores, y eso no es correcto, eso ya es, y hoy en día ya se puede saber que sí o sí es la monografía o alguna investigación que han hecho es plagio, con varias aplicaciones que se ven. Entonces, por lo general, cuando se hace la revisión de la monografía, también se hace la revisión si esa monografía no tiene un plagio, ¿no? Por lo general, cuando uno va a tomar las ideas, digamos, un párrafo de un autor, sí o sí puede tomarla, pero también tiene que indicar, como ahora en el formato APA, que es séptima edición, de qué página, qué autor dice eso, y de acuerdo a eso se toma ese párrafo, y también nosotros
Y cada uno de ustedes puede dar su opinión de acuerdo a eso, ¿no? De si está de acuerdo a eso o no, o interpretar ese párrafo. Entonces, no así, digamos, que muchas veces uno lo hace y lo copian, lo copias y eso ya, como les decía, es un plagio. Entonces, por lo tanto, eso se tiene que tener cuidado, ¿no? Y tener apartado de notas y, por lo general, citar de qué autor se ha sacado ese párrafo, qué páginas, qué año, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo uno tiene que hacer los párrafos y en formato APA, la última edición, en este caso que es séptima edición, que se está llevando. Ahora, ¿cómo hacemos la selección del tema? La selección del tema es, bueno, tiene que ser un tema sencillo, un tema que se pueda así investigar y que también se debe saber si se tiene bibliografía, porque muchas veces elegimos temas que no hay mucha investigación, entonces no se va a poder tener mucha fundamentación teórica, pues. Entonces tiene que ser un tema que sea, que tenga muchas fuentes de investigación, todo eso, ¿no? Y para poder sacar, digamos, lo más importante de esos autores, ¿sí? Debe de un tema sencillo, específico, claro, delimitado, que sea manejable, que no sea tan extensivo, que también no tengan términos tal vez resumido, ¿no? Un resumen que se pueda entender, ¿no? Y como les decía, cuando uno va a tomar párrafos de ciertos autores, sí o sí, tiene que haber el nombre del autor, año y página, ¿sí? Entonces, y es eso, ¿no? Y también hacer una discusión al final y hacer por ejemplo, acá. Estamos viendo el tema, por ejemplo, y es un tema así muy, eso, ¿no? Que es simple, el enfoque. El tema, digamos, que he elegido es averiguar sobre el SIDA y ver las causas, efectos, y de ahí, ¿no? Vamos viendo y vamos a ir haciendo un esquema, porque uno para hacer un tema puede hacerse un esquemita, pues, un esquemita, un mapa conceptual, un gráfico así, y de acuerdo a eso ya va a ver, ya va a tener más o menos una idea de lo que quiere investigar o de lo que quiere hacer su monografía, ¿sí? La búsqueda, como desea, de información puede estar, consultar, por ejemplo, ahora hay un montón de bibliografías y sobre todo el Internet, ¿no? En el Internet que uno puede sacar un montón de libros, artículos y hacer consultas, ¿no? Y también que obviamente algunos seguimos con libros que tal vez no todos los libros se puede conseguir en Internet, pero que sí se lo puede conseguir en físico, por ejemplo, ¿no? En la librería, en la biblioteca, ¿sí? Entonces, libros, como decíamos, diccionarios, revistas profesionales, temas relacionados, periódicos, bases de datos, y como decía aquí, la internet, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el esquema de una monografía? La introducción, ¿no? En la introducción, por lo general, tiene que ofrecer una pequeña descripción del tema, los objetivos del trabajo, la metodología, la justificación, ¿sí? Esos puntos tienen que ir en la introducción. El cuerpo contenido es más que todo la fundamentación teórica del tema que uno ha elegido, ¿no? Los detalles, en este caso presenta información de los libros que haya podido em, ver, consultar, el internet, ¿no? Entonces todo eso va acá y de acuerdo a eso va a tal vez los citas textuales, todo, ¿no? Y lo que vamos a ver cómo se va a hacer, cómo se hace una cita textual, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante. La conclusión, ¿no? Y de ahí ya se va a hacer una conclusión y una recomendación, ¿no? Y ahí se va haciendo la conclusión de todo el tema que se ha investigado, se hacen los puntos más importantes, digamos, de acuerdo a lo que uno cree, la relación, por ejemplo, si voy a decir diseño curricular en educación superior, tal vez, no sé, en educación superior, digamos, se me ocurre en una carrera, digamos, en educación, es así, y bueno, hay cosas que mejorar, por mis recomendaciones, ¿no? Hay cosas que se debe mejorar o cosas que uno va sugiriendo en este caso, ¿sí? Y la bibliografía, como decía, en este espacio nos ocupamos más de registrar, de escribir, clasificar los escritos, ¿no? En forma impresa, electrónica. Ahora también hay dos formas de bibliografías, ¿no? Antes tal vez solamente ponías la bibliografía y ahí anotabas el nombre del autor, el libro, edición, año y país, ¿no? Ahora, cuando uno va, por ejemplo, a investigar en el Internet, ya es un otro cápita, entonces ahí se lo conoce como la webgrafía. Y en la webgrafía ya se pone los links que se ha consultado y tal vez los autores se saca tal link, ¿no? Entonces ahí también son dos formas ya de bibliografías que se manejan, ¿sí? Ya no es la bibliografía y se pone el autor, sino también la bibliografía donde ahí sí o sí, esa parte se pone los links que uno, donde ha podido consultar algunos
temas relacionados con el tema que sea elegido, ¿sí? Ahí, como dicen, ¿no? Alfabéticamente, geográficamente, temática y cronológicamente. Y vamos viendo ahí, ¿no? De acuerdo alfabéticamente del autor, ¿no? Que digamos el apellido es con A o con B, empieza con B y termina con, no sé, con M y ahí, ¿sí? Y ahí vamos viendo un formato, ¿no? Como decimos, ahí el autor, el año, entre paréntesis, como por lo general en formato APA séptima edición se pone solamente los apellidos y la inicial de los nombres. Y como ven ahí aquí son dos autores, entonces se pone Alvarado y Borges, ¿no? Y el año entre paréntesis, ¿sí? Por lo general, antes se ponía todo completo, si se acuerdan, se ponía el nombre, se ponía el apellido y también el año, incluso se ponía a veces la fecha, ¿sí? Entonces, y ahí se pone bueno, el nombre del texto que se ha investigado, como en este caso, guía práctica para desarrollar monografías, ensayos, biografías, ¿no? Entonces, y el país y la edición o editorial, ¿sí? Y ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que uno va viendo cómo tiene que ser la bibliografía formato APA séptima edición. Y ahí no, y ahí vamos viendo. Entonces, ¿qué es las normas APA séptima edición? APA, bueno, viene de APA Psychology Association, entonces que sí que es una asociación psicológica, ¿no? Americana. Entonces, donde elaboran desde 1929, y como ven es antigua, ¿no? El manual más utilizado en la redacción científica, en el campo de las ciencias, y no solamente es digamos, citas textuales, también es el formato, como uno va haciendo su documento, por ejemplo. Hoy en día automáticamente uno pone y todo el documento se va formando en una sola línea, en un solo, incluso interlineado, todo eso, ¿no? ¿De acuerdo a eso? Y se va viendo la escritura, el proceso de escritura, las zonas de citar el texto, elaboración de referencias bibliográficas, ¿no? Todo eso es lo que nos hace ver. Y ahora hay cita, por ejemplo. Una cita, pues decía, es una expresión parcial de las ideas de un texto, ¿no? Con referencia al origen de la fuente. La cita puede ofrecer información del autor, año y año de publicación, ¿sí? Puede haber una cita textual directa, ¿no? Que puede manifestarse, por ejemplo, en dos puntos. Uno es la cita textual corta, ¿no? Que es menos de 40 palabras y que se agrega comillas alrededor de las palabras o incorpore la cita de su propio texto. No es necesario ningún formato adicional, ¿no? Por lo general, como les decía, ¿no? Cuando uno, para que digamos no sea acusado de que ha hecho un plagio, entonces yo sí tiene que citar de dónde se ha sacado ese párrafo, o citar acá, como dice, son 40 palabras, el autor, que lo vamos a ver con un ejemplo, no estamos viendo acá, ¿no? Cita textual, narrativa de más o menos 40 palabras, y ahí estamos viendo, ¿no? Tal vez sí, esto me interesaba saber los procesos educativos, entonces me ha interesado, he leído ese libro y me ha interesado tal vez sacar ese párrafo y anotarlo en mi tema porque sí tiene relación con mi tema, ¿no? Y de acuerdo a eso hago esto y luego de eso hago mi interpretación al respecto, ¿sí? Entonces vemos el autor, ¿no? Al autor solamente el apellido, el año, después ponemos el párrafo que nos ha interesado o la cita que nos ha interesado, entre comillas, y la página de donde se ha podido investigar, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer una cita textual menos de 40 palabras. ¿Ya? Y entre paréntesis, esa es otra forma también, ¿no? Cuando uno al final, igual puede ser los procesos educativos, es lo mismo, pero y esto al final se pone el autor, año, coma, la página. Bien, ¿no? Entonces, cita textual larga. Entonces, vamos viendo la cita textual larga de 40 palabras o más, que más o menos es ahí se pone directamente, no se turpa o un apellido, digamos, no se afirma que los procesos educativos ahí van explicando, es tanto, y de la página, ¿no? Entonces, cuando ya más que todo esto es una cita textual narrativa, y el anterior era una cita textual corta y era menos de 40 palabras. Y como dicen acá, debe ir una sangría, con uno de 27 centímetros, ¿no? Para hacer la cita, como ven aquí, como se ha hecho así la sangría, ¿no? Y la cita indirecta, esa cita más o menos es una parafraseada, es decir,
Cuando el escritor toma una idea de un autor, en este caso, digamos, yo leo y tomo la idea del autor y lo puedo explicar en mis propias palabras, o sea, con otras ideas en mis palabras, como acá, digamos, ¿no? Los métodos de educación virtual establecen, tal vez yo he puesto algunas palabras mías y sí he sacado algunas también del autor, pero no me he olvidado en este caso de anotar también, ¿no? El autor y el año. Y ahí estamos viendo cita de autores en texto, por ejemplo, ¿no? Cuando es un autor cita, en este caso estamos viendo cita narrativa, ponemos el apellido del autor, el año, cita entre paréntesis, también ponemos el apellido y el año del apellido, ¿sí? Cuando son dos autores, ahí se pone y, ¿no? Cita narrativa, Turpo y García, entonces los apellidos y el año, cita en paréntesis lo mismo, ¿sí? Y cuando son más, en este caso 3 o más autores, ahí se nota, ¿no? Cita Turpo, et al, entonces en año y lo mismo acá. Entonces, la diferencia es que cuando son más autores ya no se pone ¿no ves? Eso ya lo hace muy largo, entonces para hacerlo más cortito, más conciso, entonces solamente se pone esto, se agrega estas letras, ¿no? Que para ver los demás autores significa y colaboradores o y otros, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. No, y ahí estamos viendo algunas abreviaturas, significados, todo eso. De todos modos, este material que es normas APA séptima edición se les va a facilitar en el momento de que, digamos, ya inician a hacer su monografía, que más o menos ya su coordinador les va a indicar más o menos cuándo va a ser. Supongo que cuando ya estén entrando en el tercer módulo, les va a indicar que ya tienen que preparar, porque les va a dar un tiempo más o menos de un mes, un poco más para que hagan su monografía. Entonces, en ese momento ya se les va a facilitar este material, ¿no? De cómo citar, cómo hacer las citas, ¿no? Y cómo saber también sobre las abreviaturas, ¿no? ¿No? Y ahí estamos viendo elementos, por ejemplo, definir una lista de autores, fuentes que se usaron a lo largo del trabajo, los elementos de una referencia del documento debe contener, ¿qué debe contener? El autor, quien es responsable, y como había dicho, el apellido, ¿no? Fecha, cuando fue publicado, el año, título, cómo se llama, el título del libro, el título del artículo, dependiendo si eso ha sido investigado en el internet. Fuente, en donde se puede recuperar, pues, ¿sí? Eso fuente, pues, del internet. Muchas veces eso como les decía, es otro capítulo que es la bibliografía, donde se pone el autor, y ahí dice recuperado o consultado, y se pone el link del internet, o en ese caso que sea investigado, ¿sí? Y ahora, ¿cómo elaborar las listas de referencia final? ¿No? El estilo APA establece que se debe elaborar una lista de referencia final que incluya únicamente los recursos que han sido utilizados en la redacción del trabajo, ¿ya? De manera que cada cita que se ha intercalado en el texto tenga su correspondiente referencia en la lista final, ¿no? Mediante la lista de referencia final reconoce el trabajo de otros autores y se proporciona al lector un medio fiable de localizar, digamos, fuentes citadas. Entonces tiene que haber un listado, va haciendo un listado de los autores que han utilizado, pero tienen que tener en cuenta, tomar en cuenta qué autores, digamos, ha sido más importantes, ¿no? De los que más, tal vez han sacado más material, todo eso. Entonces, de acuerdo a eso van sacando, van borrando algunos otros que tal vez están de más, y ahí tienen que ver cuáles son los más importantes, ¿no? Ahora, ¿cómo elaborar listas de referencias finales? Dice, ¿no? Los datos para redactar, en este caso se tomará el documento original, se refieren a una que se va a extraer principalmente de la portada, puede incluirse hasta 7 autores, ¿no? Se puede invertir en nombres de autores, colocar en primer lugar el apellido, segundo, inicial del nombre, como decía, ¿no? Entonces, como damos el ejemplo, y aquí estamos viendo varios, es un autor ¿no? Entonces son, por ejemplo, Camisón, que dice, y Cruz eran de un solo, digamos, eran autores en ese caso, y aquí son 3, ¿no? Y el año. Y estamos viendo el nombre el nombre del libro, del texto que se habla, el lugar y la edición, ¿no? Entonces, la forma de hacer una referencia final. O sea, es como decir la bibliografía final, en este caso. Pero cuando hablamos de formato APA, ya no se pone bibliografía, se pone referencias bibliográficas, por si acaso. ¿Sí? Ese término es lo que se usa ahora.
Publicación, cuando son publicaciones periódicas o sea, se ha sacado, digamos, en este caso, un artículo y se ha visto en un periódico, una revista, entonces esa es la forma, por ejemplo, artículos de revista, lo que dice acá, ¿no? Es igual, es lo mismo apellido, nombre, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número de edición y las páginas, ¿sí? Por ejemplo, no estamos viendo acá el apellido, el nombre es el inicial, el año, un camino lleno de contradicciones, decía el nombre del artículo y la revista, ¿no? Y las páginas. Eso es cuando es un artículo que se ha podido consultar, pero bien, es un artículo en físico, por si acaso, en físico, es decir, yo lo tengo aquí, estoy hojeando la revista, ¿sí? Es así como se debe, pero por lo general, hoy en día, muchos de nosotros hacemos o consultamos un libro, una revista, un artículo, es vía internet, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se tiene que hacer la cita de artículo en vía internet o revista en línea? Es lo mismo, vamos, el apellido, nombre, inicial, año y título del artículo, nombre de vista, volumen, número de edición, páginas y aquí la diferencia de otros que se va a poner el link de donde se ha consultado ese artículo o el link de donde se ha consultado ese libro, por ejemplo, tal vez no el artículo, un libro, ¿sí? Y ese libro no lo podía, digamos, descargar, pero he podido leerlo en el internet, digamos. Entonces, sí o sí tiene que estar el link del internet, ¿sí? Ahora, cuando son públicas periódicas, en este caso estamos viendo artículos del periódico, ¿no? Muchas veces uno quiere investigar algo y va al periódico, entonces el periódico, en este caso, vamos a la hemeroteca, ¿no? Que, bueno, hay muy pocas, pero sí vamos a una hemeroteca donde hay varios periódicos y que yo podría consultar, digamos, un tema de cierto periódico, voy y cómo tengo que hacer mi referencia, cómo debo referenciar lo que yo he consultado en un periódico. Igual, lo mismo, apellido, inicial de nombre, año, mes y día. ¿No? Porque en el periódico sí o sí, ahí está, tal vez me ha interesado algo que he leído en el periódico y ahí tengo que ver de qué día es, de qué mes es y de qué año, ¿no? Y el artículo, el título del artículo, pues, nombre del periódico y las páginas. ¿Sí? Como estamos acá, ¿no? El autor, el año, mes, día, y acá el artículo acabará para fiscalidad y el nombre del periódico. Ahora, también la hemeroteca, en este caso, los periódicos también tienen su hemeroteca virtual, si lo vamos a decir igual, ¿no? Entonces, ahí entro al internet, busco el periódico que quiero buscar, igual lo tengo que diferenciar en mi investigación, ¿no? Apellido, título, es lo mismo y con la diferencia de que sí o sí tiene que ser el link de donde he sacado en el internet, ¿no? Y libros de consulta, capítulos libres, entonces versión electrónica para el libro, ¿no? Apellido, año, libro, título del libro, nombre editorial y link de donde se ha sacado, ¿sí? Como estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Estamos teniendo los apellidos, inicial de los autores, año, nombre del título del libro, estamos viendo de qué lugar, en este caso, lugar, y el link de donde se ha sacado. Entonces, con respecto a la monografía ya de posgrado, de la UPEA, se va viendo, digamos, por lo general, respecto a la carga horaria que tiene el diplomado, es de 800 horas, ¿no? Que equivale más o menos a 20 créditos. Y la obtención del diploma debe presentar, como dice acá, y aprobar un trabajo de monográfico, es decir, una monografía, ¿ya? Y eso va viendo de acuerdo a las normas o artículos que tiene el posgrado de la UPEA, ¿sí? La monografía debe inscribirse siguiendo las normas que presenta la universidad, ¿no? Viendo la extensión, redacción y citación. Y este es el esquema que se ve o se da en la monografía de la UPEA, en este caso, para la monografía del diplomado. Entonces, ¿cuál es el esquema? Por lo general, vamos a ver en un principio en la portada, bueno, vemos que es la carátula, ¿no? Dedicatoria, agradecimiento, es optativo.
Eso por lo general, sí muchos lo ponen, pero no es tan obligatorio poner esos puntos, ¿sí? Lo que sí es importante es el índice, el resumen que sí o sí es una página, el resumen del contenido que tiene la monografía, ¿no? Es decir, hay no sé, los objetivos, justificación, la parte importante del cuerpo, que en este caso es la parte de la fundamentación teórica y conclusiones, ¿no? Y ahí vemos, y va separada, como ven aquí, por capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 1, como ya había iniciado en un principio, es la introducción, ¿no? Y en la introducción tiene que ir de 1 a 2 páginas como máximo, y donde debe contener ¿qué? La introducción, objetivos, general específico, la justificación eh, y la metodología, ¿no? De empleada, ¿no? ¿Qué metodología se va a emplear? Todo eso. Entonces, y los límites de alcance de la investigación, ¿sí? En el capítulo 2, ya como es la parte, en este caso el cuerpo de la monografía, es la fundamentación teórica. Tiene que ir la parte conceptual, la parte de marco teórico, los puntos más importantes del tema, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo quiero hacer mi monografía sobre el diseño curricular en educación superior de la carrera tanto, o proyectos o estrategias didácticas, no sé, de la carrera tantos de la UPEA, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces ahí tengo que ver qué estrategias hay, qué son estrategias, qué tipos de estrategias hay, todo lo relacionado a mi tema. Bueno, digamos que el diseño curricular, ¿qué es el diseño curricular? ¿Cómo ha sido antecedentes tal vez sobre el diseño curricular? ¿Cómo es el diseño curricular en educación superior? Y ahí vamos delimitando, vamos de lo general a lo específico. Entonces se va viendo en el capítulo 2. En el capítulo 3, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ya hacemos una conclusión de acuerdo a lo que yo he visto, me ha parecido lo más importante de todo el tema, de todo lo que yo he podido plasmar en mi monografía. Y las recomendaciones, tal vez recomendar, digamos, claro, y tal vez yo he investigado en una carrera, he visto, he revisado bibliografía, digamos, entonces tal vez falta mejorar, tal vez el diseño curricular, mejorar las estrategias didácticas, dependiendo, ¿no? Entonces, es un ejemplo que les doy, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo cómo está dividido en 3 cuerpos, en 3 capítulos. Y, y por último, la bibliografía, ¿no? Que en este caso ya se lo pone no así bibliografía, sino como referencias bibliográficas. Y vamos a ver en formato APA. Como ven, esto ya es, digamos, formato APA antes de la 7ª edición, pues la sexta edición, donde si ven acá, se ponía el apellido y el nombre completo, o sea, coma, el apellido y nombre, y año, ¿sí? Y ahora la diferencia de esto es que solamente se ha cambiado que el apellido ya completo, y como ven acá, el apellido era en mayúscula, ¿no? Y ahora solamente es la inicial, va completo, y la inicial del nombre y el año en paréntesis, ¿no? Y por lo demás es casi lo mismo, ¿sí? Esos son tal vez algunos cambios que se hizo ahora con la formato APA 7ª edición, ¿no? Y como decía, nomás de la redacción, que sea preciso, la redacción clara, ordenada, lógica, las normas de estilo de redacción, que se recomiende, bueno, en este caso, bueno, es lo siguiente, ¿no? Que se entrega la monografía es alineado para la revisión por parte del tribunal. No indicarles que cuando, bueno, se les da un tiempo para que puedan elaborar su monografía y eso lo tienen que, digamos, enviar. De acuerdo, eso ya el coordinador les va a indicar, ¿no? Que por lo general se envía en formato Word, ¿para qué? Para hacerlo la revisión, ¿no? Y de acuerdo ahí haciendo las observaciones, eso se los designa a los docentes tribunales que hayan sido parte o que hayan dado, digamos, alguno de los módulos y tienen, digamos, conocimiento de ellos van revisando y les van devolviendo un tiempo determinado, no largo, o sea, si digamos le dan hoy ya en 2 días, 3 días, ya les tiene que devolver. Esa es la idea para que se apresure, digamos, para que lo puedan realizar, revisar y corregir, digamos, las observaciones, ¿sí? Y de acuerdo a eso, luego, para las revisiones se debe realizar un depósito de 50 bolivianos y esa es la misma cuenta de posgrado, ¿sí? Más 3 fotocopias, eso se presenta ya al final. Pero este depósito se lo tiene que hacer cuando ya su monografía ha sido aprobada, ya le han dado pase para su empastado. Y recién tienen que hacer el depósito, no antes, ¿sí?
Una vez que, digamos, sí he presentado mi monografía, sí me ha tenido sus observaciones, ya yo lo he corregido, he devuelto otra vez a mi docente, entonces la vuelta y ya me ha aprobado, o sea que todo está bien, entonces me ha dado pase para mí hacer mi empaste y recién puedo hacer el depósito. Antes no, ¿sí? Una vez aprobada, se procede al empaste, como decía, de la monografía, adjuntando la copia del acta de revisión de la monografía sobre los caracteres. Obviamente, el acta de revisión se hace cargo, en este caso, el coordinador, ¿no? Conjuntamente con los docentes que han revisado, porque ellos tienen que firmar, digamos, y darles una calificación, ¿sí? Y vamos a ver cómo es la calificación luego. Entregar el empaste, en este caso al coordinador, mediante una nota, con una nota, especificando el nombre del diplomado, versión, ¿no? Y dirigido al director de posgrado. Se adjunta 2 ejemplares del empastado, uno para dirección y otro para el diplomado, ¿no? Y 2 CDs serigrafiados o estampados con el contenido de la monografía. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los participantes, ¿sí? La monografía puede ser solamente un participante hasta máximo 2 participantes, ¿sí? O sea, pueden hacerlo de 2. A veces, digamos, uno no es más difícil, o no sé, me parece caro, o incluso para el empastado, que es un poquito caro, entonces para aliviar mis gastos, tal vez puedo elegir a un compañero y hacer con ese compañero, digamos. O no, al final no, yo me siento cómodo, lo hago solo, ¿no? Entonces es eso, puede ser hasta máximo 2 participantes, ¿no? Los tribunales, bueno, se va a conformar respectivo al tribunal revisor, está compuesto por los profesionales de grado académico, en este caso, y que han sido parte del diplomado. Y ahora en cuanto a la evaluación, ¿no? Se va a evaluar de acuerdo a la siguiente escala, ¿no? Con uno tiene menos de 65 puntos, es aprobado, ¿sí? La nota mínima de aprobación es 66, por ejemplo. Estamos viendo, ¿no? De 66 a 70 es aprobado, de 71 a 80 puntos, bueno, de 81 a 90 puntos, muy bueno, y de 91 a 100 puntos, excelente. Entonces, estas son las puntuaciones, tanto en la monografía, es decir, que han presentado y que ha sido aprobado por su docente revisor. Él, de acuerdo, ya va a poner algunos de estos puntos más aprobados, y tanto también en los módulos, por si acaso, ¿no? En los módulos igual, para aprobar un módulo, sí o sí, mínimamente tengo que aprobar con 66, ¿sí? Si tengo menos de eso, que decir, bueno, no, que se apruebe el módulo. Ya, entonces, les muestro acá un ejemplo de la carátula, cómo tiene que ir en formato, ¿no? Por ejemplo, universidad, dirección, centro de estudios de CEFORPI, tiene que ser con Arial 14, el título Arial 14 y así. Entonces, de todos modos, esto igual se les va a proporcionar, se les va a indicar el momento que ya tengan que hacer su monografía. Y ahí es el empastado, ¿no? Como debe ser. Por lo general, como decía, son 2 monografías ejemplares en bajos de relieve como lo ven ahí, con cinta azul y rojo, más 2 CDs como están ahí, serigrafiado. Dentro del CD debe haber la monografía en formato PDF y en formato Word, ¿sí? Como están viendo, ¿no? Esta es la portada y el costado, en este caso el lomo, está igual, el empaste, ¿no? Está puesto la monografía. Y hasta aquí sería la explicación de cómo se tiene que hacer la monografía, los pasos y los detalles, ¿no? Que se dan. Tal vez si tuvieran alguna pregunta hasta acá. Hola, hola. Para las tareas, cuando nos haga hacer, no sé si vamos a hacer trabajo por módulo o tal vez alguna tarea, ¿vamos a utilizar el formato APA o vamos a hacer un documento normal? Ya, a ver, para las tareas. Para empezar, las tareas se lo va a presentar en la plataforma Moodle. Eso ya su coordinador va a coordinar con ustedes para saber si cuándo ya les va a habilitar en la plataforma y ahí directamente ustedes van a presentar. Son 3 formas de presentar en la plataforma. No es tarea, es foro y la evaluación de cada tema. Y esas tareas son semanales. Ya, entonces ahí, por ejemplo, digamos, si me acuerdo a mí, yo estoy con el, digamos, módulo 1, digamos, entonces mi tarea se me acuerda que tengan que hacer, no sé, un resumen
de cierto material que yo he subido a la plataforma. Yo les indico, no, si de este material lo tienes en resumen y lo resumen. El resumen, ustedes saben, el resumen es lo más concreto posible, los puntos más importantes de ese tema. O sea, no vamos a tomar en esta ocasión el formato APA, solamente resumen, o se va a hacer un mapa conceptual de acuerdo a lo que el docente vaya a dar en cuanto a la tarea. Por ejemplo, puede ser hacer un análisis de un texto que vaya a subir. Entonces es eso, ¿no? Más que todo el formato pues, se toma en cuenta para la monografía, no tanto así, tanto para las tareas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas tardes. Le habla Omar Pérez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Consulta sobre el tema de las tareas. Soy ingeniero civil de profesión y trabajo en el campo, en la zona rural aquí en Tarija. Y bueno, a veces yo me quedo 15 días en el campo. Es complicado el tema del internet. No se puede, por X motivo no pueda presentar el día o la hora alguna tarea. ¿Será que hay algún recuperatorio, por ejemplo? Sí, sí, muchas veces sí se choca con el problema del internet, ¿no? Por lo general estamos con participantes que son del interior, incluso que trabajan en provincias. Sí se va a dar un tiempo, por lo general cuando uno va a subir a la plataforma, se le da un tiempo de una semana para que puedan presentar sus actividades. Pero aún así, usted puede quedar, digamos, con el docente, explicarle sus razones, por qué no ha podido presentar, y eso ya es más interno, ya con el docente mismo usted puede decir, no, no puede presentar, si me puede dar otra opción, y ya el docente, cada docente tiene su formato, su forma digamos, de darles oportunidades o no, incluso hasta pueden presentar con mitad de la nota, pero dependiendo de cada docente. Como lo digo, en mi caso, yo sí les doy un tiempo, por ejemplo, una semana, y si me dicen sí, tiempo, yo les doy unos días más y me presentan, o tal vez de otra manera, tal vez no lo pueden subir, digamos, a la plataforma, entonces lo pueden tal vez a WhatsApp, ¿no? Que tal vez es más fácil subirlo ahí. Dependiendo, ¿no? Se dan las facilidades de cómo pueda presentar su tema, digamos, o su tarea, y porque no pudo por la falta del internet en este caso. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O doy por dada la clase? Tal vez algo que quieran saber del diplomado, fuera del tema que hemos dado hoy, para tal vez aclarar sus ideas, ¿no? De todos modos, el próximo domingo vamos a ver la parte de ya una clase más introductoria sobre la plataforma Moodle, ¿no? Cómo entrar, cómo subir las tareas, cómo hacer el foro, cómo hacer las evaluaciones. Eso lo vamos a ver, ¿no? Y ya, como les indicaba más antes, en marzo van a ya iniciar con el primer módulo, que sería planificación curricular en educación superior. Bueno, Una consultita más. sí. En el transcurso del diplomado, ¿nos van a enseñar a usar el formato APA en Word? ¿O y eso ya es por nuestra cuenta? Porque el Word tiene la opción, entonces tal vez, no sé si nos van a enseñar a utilizar correctamente. En Word, si digamos quisieran que se les indique, se les puede indicar, que no está planificado tal vez enseñarles eso, pero si requieren se les puede indicar cómo lo pueden hacer, no hay problema de eso. Gracias. Bueno, no habiendo ninguna pregunta más, entonces doy por culminada la sesión de hoy y así nos vemos la próxima clase a la misma hora, en este caso a las 4, ¿no? Vamos a tener una tolerancia de 10 minutos y empezamos. ¿Están de acuerdo? Bien, Sí, gracias. perfecto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, que tengan un buen resto de domingo, un buen descanso y nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, hasta luego.